¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple flecha de metal pudo haber cambiado el curso de la historia de Roma? Hoy vamos a hablar sobre la plumbata, una de las armas más letales y sorprendentes del ejército romano. Esta pequeña arma, que podría parecer insignificante a simple vista, fue responsable de derrotar a ejércitos enteros y contribuyó a mantener la supremacía militar de Roma durante siglos. Si pensabas que Roma solo conquistó el mundo con espadas y escudos, espera a descubrir cómo una flecha de plomo se convirtió en el terror de sus enemigos. En los próximos minutos, vamos a desentrañar los secretos de esta arma secreta, revelando por qué los romanos la utilizaron con tanta eficacia y cómo destruyó las fuerzas que se atrevieron a desafiar el poder de Roma. En el campo de batalla romano hay una imagen clásica que todos conocemos: el soldado con su espada corta, su escudo y su casco de metal. Sin embargo, no todas las batallas se ganaron con espadas. En las sombras de las batallas más grandes y sangrientas, había un arma que permitía a los romanos atacar a sus enemigos a una distancia mortal, antes incluso de que estos pudieran acercarse. Estamos hablando de la plumbata, una pequeña flecha de plomo que, aunque fácil de subestimar, cambió por completo la manera en que Roma libraba la guerra. Imagina la escena. Los ejércitos de Roma marchan a través de los vastos campos de batalla de la antigüedad, enfrentándose a tribus bárbaras, imperios lejanos y ejércitos poderosos. Lo que pocos saben es que mientras las tropas avanzaban, había una arma secreta que les daba una ventaja decisiva: la plumbata. A simple vista, la plumbata parece un dardo de hierro lanzado desde una pequeña distancia, pero su poder residía en su diseño único. A diferencia de las armas tradicionales de la época, la plumbata podía ser lanzada a gran distancia con precisión, permitiendo que los soldados romanos eliminaran enemigos antes de entrar en combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué hacía que esta arma fuera tan efectiva? Para entender la letalidad de la plumbata, primero necesitamos analizar su diseño. La plumbata era un proyectil relativamente pequeño, de unos 30 centímetros de largo, con una punta de hierro afilada y un peso concentrado de plomo en el centro de la flecha. Este peso de plomo era la clave de su poder. La combinación de la punta de hierro y el plomo permitía que la plumbata tuviera una velocidad devastadora cuando era lanzada, capaz de atravesar armaduras de hierro y escudos de madera con facilidad. Además, la plumbata estaba diseñada para volar con una estabilidad perfecta, lo que le daba una gran precisión incluso a largas distancias. A diferencia de otras armas de proyectil, como las lanzas, que requerían un ángulo específico para impactar, la plumbata se mantenía recta y estable durante su vuelo, permitiendo que el soldado romano atacara con un alcance mucho mayor que la mayoría de las armas contemporáneas. Pero la plumbata no solo era letal por su diseño físico. Los romanos no se contentaban solo con lanzar la plumbata de manera simple. Cada legionario romano era entrenado de manera rigurosa en una técnica de lanzamiento única. La torsión de la muñeca al lanzar la plumbata era clave, ya que esta rotación generaba un extraordinario poder de penetración. Los relatos de la época dicen que la plumbata podía atravesar armaduras de hierro con una facilidad asombrosa, y algunos estudiosos incluso aseguran que podía matar a un hombre antes de que tuviera oportunidad de reaccionar. La psicología de la guerra. Cómo la plumbata sembraba el terror. Ahora bien, hay algo más en la plumbata que la hacía aún más letal, y es su impacto psicológico en los enemigos de Roma. En la antigüedad, las batallas se libraban a menudo en campo abierto, donde el ejército más organizado y disciplinado tenía la ventaja. Sin embargo, cuando los enemigos de Roma veían el nube de plumbatas cruzando el aire, el efecto era devastador. El sonido característico del proyectil, producido por las ranuras en su madera, no solo causaba terror, sino que desorganizaba las filas enemigas. Los soldados romanos sabían cómo explotar este efecto psicológico para debilitar la moral del enemigo, utilizando la plumbata como una arma de desmoralización tanto como una herramienta letal. La caída de cientos de plumbatas simultáneamente era capaz de provocar el pánico en las filas enemigas
antes de que los romanos tuvieran que entrar en combate directo. Una de las características más impresionantes de la plumbata es que no solo era un proyectil de guerra, era un símbolo de la ingeniería y la estrategia militar romana. Mientras que otras culturas antiguas dependían de armas más complejas y costosas, los romanos lograron maximizar el impacto de esta pequeña arma con una estrategia sencilla pero efectiva. Los soldados romanos no solo podían lanzar la plumbata, sino que usaban tácticas de lanzamiento coordinado, creando una lluvia mortal de proyectiles que desestabilizaba a sus enemigos. La plumbata era lanzada en secuencias, utilizando formaciones que multiplicaban su poder y eficacia en el campo de batalla. La importancia estratégica de la plumbata en las grandes batallas romanas. La plumbata no solo fue utilizada en pequeñas escaramuzas, fue clave en algunas de las batallas más importantes de la historia de Roma. En la guerra contra los partos, un ejército enemigo conocido por su caballería pesada, los romanos utilizaron la plumbata para neutralizar a sus soldados acorazados antes de que pudieran llegar al combate cuerpo a cuerpo. El general Valerius Maximus, en sus registros militares, relató cómo las fuerzas partas cayeron rápidamente cuando las plumbatas comenzaron a llover sobre ellas, lo que permitió a los romanos matar a los caballeros enemigos antes de que pudieran utilizar su fuerza de caballería. ¿Qué hacía que la plumbata fuera tan efectiva en esas batallas cruciales? En primer lugar, la fuerza de penetración de la plumbata le permitió atravesar incluso las armaduras más pesadas, como las armaduras de los caballeros partos. Además, los romanos sabían cómo organizar el uso de la plumbata dentro de la formación, haciendo que cada unidad estuviera perfectamente sincronizada con el resto de la legión, lo que generaba una potente lluvia de proyectiles que dejaba a los enemigos desbordados y sin esperanza de respuesta. La plumbata también fue crucial en la evolución de la táctica romana. La producción masiva de plumbatas fue ordenada por el emperador Diocleciano en el siglo III a.C., quien reconoció su valor estratégico. Este emperador permitió que cada soldado romano tuviera al menos 5 plumbatas, convirtiéndola en una pieza esencial del equipo militar romano. La estandarización de la plumbata permitió que fuera un arma común en todas las legiones, asegurando que Roma pudiera dominar a sus enemigos sin importar su número. El impacto económico de la plumbata en Roma. Pero lo más interesante de todo esto es cómo la plumbata afectó a la economía romana. Para fabricar esta arma, Roma tuvo que asegurarse de que las minas de plomo estuvieran bajo su control. Esto convirtió el plomo en un recurso estratégico vital para Roma, y varias provincias romanas prosperaron económicamente gracias a la extracción de este material, lo que a su vez permitió la producción continua de plumbatas. Una economía floreciente dependía de estos recursos, y la plumbata no solo ayudó a expandir el imperio, sino que también fue un motor de riqueza que alimentaba las arcas romanas. Conclusión: la plumbata, el arma secreta de Roma. La plumbata puede haber sido una pequeña parte del vasto arsenal romano, pero su impacto en la historia de la guerra es inmenso. No solo fue una herramienta de destrucción, sino que también representó una innovación estratégica que permitió a Roma mantenerse como el imperio más poderoso del mundo antiguo. Hoy, al estudiar la historia de esta arma secreta, podemos aprender mucho sobre el poder de la estrategia, la innovación y la psicología en el campo de batalla. Si te ha sorprendido la historia de la plumbata y quieres conocer más sobre las tácticas militares romanas, no olvides darle me gusta al video, suscribirte para no perderte los próximos y dejar tus comentarios sobre qué otro aspecto de la historia de Roma te gustaría explorar.